Cuando los hermanos fundamentalistas nos quieren criticar, muchas veces utilizan palabras que nos pretenden desacreditarnos o incluso insultarnos y no se dan cuenta que son palabras hermosas. Por ejemplo, a mí me han dicho en más de una oportunidad y me lo seguirán diciendo, hereje. Vos sos un hereje porque no creo igual que ellos, ¿no? Y es interesante porque la palabra hereje quiere decir yo decido, yo pienso, yo decido por mí mismo. Eso quiere decir hereje. Así que cada vez que a vos te digan hereje, tenés que decirle simplemente muchas gracias. La palabra que hoy nos convoca es la palabra profano. Es interesante porque muchos hacen una gran diferencia entre sacro y profano, y de eso quisiera conversar, pero profano no es una palabra fea ni mala, simplemente quiere decir lo que se hace fuera del templo. Fanum es templo. Así que cada vez que te digan lo que vos haces es profano, la verdad que la vida pasa fuera del templo, todo lo que hacemos pasa fuera del templo, ¿no? Nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, conocemos a una mujer, a un hombre, nos casamos, tenemos hijos, votamos, caminamos, todo lo que hacemos lo hacemos fuera del templo, es profano, está fuera del templo, lo que no quiere decir necesariamente que sea malo. De hecho, la misma cuestión sacra, no sé por qué dividen sacro y profano, porque la misma cuestión sagrada, las mismas cosas de Dios, se hacen más fuera del templo que adentro. Suponiendo, por ejemplo, que todas las mañanas vos leas la Biblia, de domingo a sábado todas las mañanas lees la Biblia, a fin de semana vas a ver que leíste la Biblia durante 7 mañanas. Una sola lo hiciste dentro del templo, las otras 6 lecturas bíblicas las hiciste fuera del templo, que fue profana, una lectura profana de la Biblia, la hiciste fuera del templo. En cuanto a orar, por ejemplo, supongamos que oramos 3 veces por día, por poner un ejemplo práctico, un promedio. Cuando llega fin de semana, oramos 21 veces, de las cuales 18 fueron fuera del templo. Así que profano no es algo necesariamente malo, sino que profano es lo que no pasa dentro del templo. Y esta diferenciación entre sagrado y profano es algo relativamente nueva en la historia de la humanidad. Ahora bien, cuando hablamos de lugares santos, cuando hablamos de tiempos sagrados, de cuestiones santas, de objetos santos, tendríamos que hacernos una pregunta y es por qué es la evolución de esa santidad y de esa profanidad de las cosas, ¿no? Veamos que para las religiones politeístas, las religiones politeístas sacralizaban muchas cosas, ¿no? Tenían muchos dioses y a cada dios le hacían una imagen y a esa imagen la adoraban, la veneraban porque era la representación de su dios. Dios se hacía presente en eso. Una piedra, un lugar, un árbol, un templo, era una cuestión santa, sagrada, porque ahí se representaba a Dios, ahí se manifestaba a Dios. Sin embargo, en la Biblia, en la primer, tal vez, religión monoteísta de la historia, que fue el pueblo hebreo, con sus vaivenes y todo lo que queramos decir, pero fue tal vez la primera religión monoteísta de la historia, nos muestra algo virtualmente diferente de lo que es sacro y profano. Veamos, por ejemplo, cuando a Moisés se le presenta a Dios en el monte Sinaí y les da las tablas, ese lugar era tan santo que cuando Moisés bajó se tuvo que cubrir la cara para que no se vea el poder de Dios porque la gente se atemorizaba. Y hoy no sabemos realmente cuál es ese monte donde el Señor donde Moisés
recibió las tablas de la ley. Algunas tradiciones dicen que es este, otros dicen que es aquel otro, el monte donde Dios se reveló, porque no era lo importante el monte. En ese momento, con la presencia de Dios, sin duda que fue santo, pero después pasó. En ese momento Dios le revela a Moisés de un tabernáculo que se hacía móvil porque iban caminando en el desierto, donde él se iba a manifestar. Y Dios se manifestaba en el tabernáculo, hablaba con el pueblo en el tabernáculo, los sacerdotes y sumos sacerdotes hacían sacrificio, y al otro día, cuando había que seguir caminando, el tabernáculo se deshacía, se guardaba, y en el camino, realmente, ese pedazo de arena que había ocupado el tabernáculo no era mejor ni peor que otro pedazo de arena. Esa cuestión de fetichizar las cosas y decir, bueno, esto es de Dios, y acá se revela Dios, y aunque cambiemos el templo de lugar, ese lugar sigue siendo sagrado, es una cuestión que no es del Dios en el que creemos los judeocristianos, ¿no? El tabernáculo iba cambiando de lugar. Las representaciones de Dios, que eran la columna de fuego y la nube, que los acompañó durante 40 años en el desierto, estaba la presencia de Dios, por supuesto que era santa, pero eran del camino, caminaban junto al pueblo, se movían junto al pueblo, y no quedaron diciendo, este espacio es sagrado. En realidad, yo creo que para el cristiano, el espacio sagrado es el espacio en el que estoy en este momento. Si estoy bajo un árbol que me da frutos o sombra, ese es un espacio sagrado porque Dios quiso que yo tenga un árbol que me dé fruto y que me dé sombra. Cuando estoy con mis hijos, es un espacio sagrado. Estoy con mis hijos, con mi señora, con mis padres, con quien sea, ¿no? La sacralidad se la da la presencia de Dios con nosotros y en nosotros en cada momento. No fetichicemos la cosa, no hagamos de un Dios ajeno de cualquier cosa. Entendamos que Dios es un Dios extraño para el que no lo conoce, porque mientras en todos lados se adoraba a los dioses por medio de imágenes, Dios dijo, no te harás imágenes, no me nombren muy seguido, no tomarás el nombre de mío en vano, dijo el Señor, porque la sacralidad no pasa en nombres, en formas de pronunciar, en templos sagrados, en espacios sagrados, sino que el mundo, el cosmos es sagrado porque es de Dios y vos sos sagrado porque estás hecho a su imagen y semejanza.